Bien, vamos a tocar un tema muy interesante con Merangeli Vera Costa, antropóloga. Aparte que tocamos el tema del mercado target, ahora vamos a tocar el tema de la salud mental, la ansiedad, la depresión, y más que todo se dice que la depresión y la ansiedad la tienen los jóvenes. Sí, Tucho, es un tema interesante al que yo le he dedicado ya mi vida adulta, porque también soy terapeuta gestalt. Esa partecita sí vale que la dejes bien clara, a ver. Terapeuta. Sí, a ver, no todo psicólogo es terapeuta, pero sí hay psicólogos que pueden ser terapeutas. Lo que sí, no todo... ¿Cómo se marca esa diferencia? ¿O se establece esa diferencia? Porque el psicólogo puede dedicarse a muchas otras cosas que no son solo la terapia. El terapeuta solo puede dedicarse a la terapia. Y yo estudié terapia, y en este caso de la rama de la Gestalt, que es una rama que se dedica no tanto al análisis, sino a la acción, es decir, a mirar aquí y ahora qué está interrumpiéndote tu dinámica social. Y con eso trabajo. Dígame una cosa, pero el tema de la depresión y la ansiedad ¿es más en los jóvenes o es que a lo mejor los más mayores, de una edad ya considerado 30 y pico, 40 años hacia adelante, la disfrazan con el estrés y es lo mismo que la depresión y la ansiedad? Sí, mira, tocas algo interesante. El estrés está hecho de muchas emociones y sentimientos. Las emociones son algo más cognitivo, es decir, tú tienes una sensación, un estímulo del medio que causa una sensación en el cuerpo, ¿cierto? Frío, calor, dolor de estómago. Eso se transforma en una emoción, miedo, ira, afecto, que ya viene dada por una elaboración más cognitiva. Y los sentimientos ya son algo cultural, es decir, si esa emoción que a mí me da miedo, por ejemplo, mi entorno me dice que es malo tenerlo, entonces yo la guardo como un sentimiento definido como malo o bueno, y eso deriva en una conducta. ¿Irritabilidad puede ser? Por ejemplo, irritabilidad. Porque yo no puedo mostrar mi miedo. Claro. Entonces, ¿qué hago? Me irrito y ando todo el tiempo enojado y no sé por qué. Entonces, volviendo a tu pregunta, los jóvenes en este tiempo son más valientes en decir. Son más expresivos, tal vez. No sé si más expresivos, porque yo me encuentro en consulta No, porque me quedó la duda de eso de ser más valientes. Ok, sí, es un juicio de valor mío. Sí. Yo encuentro más valiente. No, pero está bien, yo solamente lo que... Como terapeuta, sí. el irte a, como dicen los mexicanos, a balconearte con un otro, claro, para que te ayude. Claro. Me parece que eso tiene su grado de valentía. Yo encuentro que los jóvenes en ese sentido, no sé si más... ¿Y los que son mayores de 40 qué son? Entonces, ¿no son valientes, que son cobardones para decir lo que sienten? Yo pienso que tienen más restricciones culturales para darse un baño de verdad con lo que sienten. Porque... O sea, falta sinceridad en ellos. Sinceridad consigo mismos, ¿no? Claro. No, hablo de eso, sinceridad consigo mismo. Claro. Sinceridad consigo mismos, porque la cultura, nuestro medio, no premia precisamente al más sensible, pues. Nuestro medio, tú sabes que tiene etiquetas muy fuertes para la gente sensible. Nuestro medio es un medio en donde primero tienes que aguantar cierto grado de hasta yo diría de burlas muy pesadas para que te dejen acceder a grupos sociales y puedas pertenecer. Porque si tú no estás dispuesto a eso, entonces tienes ciertas etiquetas y te dejan fuera. Yeah. Entonces incluso tienes que adaptarte o morir, como dice el adagio popular. Claro, sí.
Entonces creo que mi generación, por ejemplo, está mucho más habituada a tratar de ser lo que hay que ser para poder pertenecer al medio. Los chicos que vienen atrás vienen con una... Hablemos de los jóvenes de 15 a 20 años. En ese rango. Incluso yo lo extendería un poquito hasta más, 25. hasta los 30, 30 y tantos. Ya. Porque tengo gente en consulta muy joven hasta esa edad que se rebela contra tener la experiencia que tiene, claro. Contra tener que ser alguien más. ¿Y qué es lo que más ellos, cuando van a consulta? Ansiedad. Ansiedad y ellos le llaman depresión, pero la depresión no te deja... A ver, la depresión está ligada también a una falta de energía, a una falta ¿La depresión y la ansiedad sí marcan alguna distancia o no? Sí. La ansiedad está cargada de energía. ¿Ya? Depende mucho a qué emoción esté ligada. Si está ligada a una ansiedad por entusiasmo, que viene ligada a la alegría, a los afectos, que también puede sentirse un poco incómoda, porque es esa cosa, por ejemplo, cuando tú amas algo y no sabes mucho cómo entrar en ello, te causa ansiedad y te puede causar incomodidad. Yeah. Si la ansiedad está ligada al miedo, por ejemplo, puede paralizarte. El miedo al fracaso, por ejemplo. El miedo al fracaso, por ejemplo. Yeah. Puede resultar en algo muy parecido a la depresión, pero que tú la puedes distinguir en un no sé qué hacer, pero quiero hacer algo. Todavía hay energía ahí. Todavía quieres ir hacia, pero en realidad estás tan angustiado que no sabes hacia dónde. Y un poco en la relación. A ver, quisiera trabajar, pero no tengo espacio, no tengo algún escenario donde pueda trabajar. ¿Eso qué es? ¿Más ansiedad? ¿Depresión? ¿Cómo se podría...? Yo lo ligaría... depende, por ejemplo, lo ligaría más a la angustia, pero ahí tendríamos que ahondar en... ¿Pero no va con relación con la ansiedad también? No. Es que... Y termina siendo una depresión también al final. Puede ser. Si tu ansiedad no encuentra una salida, te puede generar una depresión. Claro. Y eso pasa mucho por las cosas que te dices. Y por el medio ambiente, tu casa, tu familia, la sociedad, el colegio, los compañeros. Que también contribuyen a eso. Que van contribuyendo a hacerte una autoimagen que a veces no corresponde a tu naturaleza. Entonces ahí empieza la pelea. ¿Y dónde se genera más de acuerdo a la experiencia que usted tiene como terapeuta? Estos casos, ¿dónde más quizás tienen el núcleo de la reacción que derivan en ansiedad o depresión? ¿Producto de qué? Ay, mira. No sé si eso es una pregunta que quizás no podía tener una respuesta muy así directa, porque a la final por la misma confidencia que usted tiene que tener, pero... Si no, porque como ahí ya mi raíz antropológica me obliga a decirte o me sirve como herramienta para decirte que no somos seres aislados y que todo se genera en relación. El minuto en que tú tienes relación, ya tienes un conflicto y ya tienes retos que te sacan de tu zona de confort. Pero ¿se supera la depresión y la ansiedad? Sí, por supuesto. ¿Con el trabajo terapéutico? Sí, claro que sí. Usted ya ha valorado y ya tiene experiencia de sí, eso, por supuesto. Que sin duda alguna la persona ha reaccionado de otra forma. Yo misma soy una sobreviviente cotidiana de la ansiedad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted mismo se hace la terapia? ¿Qué? Sí, no, yo misma no hubiera podido. Mis maestros, amigas en el camino me fueron llenando, nutriendo de tantas cosas. Y esto cuando usted tiene ansiedad y este tipo de situaciones o desórdenes que a veces son más bien mentales, ¿no? ¿Podrían ser desórdenes mentales o no? Emocionales, diría yo. Ya. También un poco no se refresca o se diluye si usted está en conversación más permanente con las personas, que a la final si usted se inhibe, se retrae y que no quiere compartir con nadie. Sí, a ver,
no es que lo uno sea la solución para lo otro, ¿no? Pero sí es un signo de encogimiento, en tanto que el ser humano es un ser en expansión. Tú estás vivo mientras encuentras lugar para expandirte. Cuando te retrotraes, quiere decir que algo sientes como amenaza en el medio. Un niño se entiende, un adolescente se entiende, pero ya un adulto, algo pasa y es mejor que tome cartas en el asunto. No necesariamente es malo que alguien sea introvertido, retraído o que no sea tan social como nos gusta aquí a los costeños, tal vez, ¿no? No es que sea malo. El tema es cuando ya eso te empieza a incomodar a ti mismo. Y un asunto ahí, ese tipo de cosas también desborda. Alguien le dijo, oye, por salud mental, pégate un taco de marihuana, por ejemplo. Sí, especialmente cuando estamos en momentos vulnerables, ¿no? ¿Ya? Algunos van por el cigarrillo, ¿no? Especialmente la gente ansiosa. Sí. Sí, las personas que tienen temas con la ansiedad tienen más tendencia a buscar calmantes, a buscar salidas para sus temas. Y los estupefacientes a lo mejor pueden ser una alternativa según ellos. Sí, por ejemplo, qué sé yo, hay momentos de mucho estrés, especialmente en los contextos académicos muy demandantes, o en los laborales muy demandantes, en donde ya los químicos te ayudan a tener el nivel de éxito que demanda la sociedad, porque te ayudan a mantenerte más horas despierto, te ayudan son un motor para el sistema nervioso y para el cerebro. Pero son un motor tan poderoso que tienen siempre alerta el sistema nervioso, y por eso es que siempre se genera esto de querer más, hasta que el sistema nervioso se cae y se apaga. A ver, el TDAH. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eso también es común en los jóvenes ahora. Sí, es común. Hay reparos frente a eso. La psicología tradicional tiene un abordaje y ha resultado bien, pero ¿Y el sistema educativo está preparado para eso o no? Yo creo que con sus reparos. Creo que hay gente preparada, pero el sistema como tal no sé si dé la preparación exhaustiva y específica a sus educadores para tratar especialmente con los niños y con los adolescentes que tienen esta condición. Porque muchas veces yo he sentido, no siendo un especialista, porque esto es una cuestión de especialistas, no siendo un especialista, sí he sentido que hay personas que más allá de una condición tienen un aburrimiento total de la forma en que les enseñan. Sí. Por ejemplo, adolescentes que los tachan de hiperactivos, de inaguantables, de que... Tóxicos, le dicen. Tóxicos, la palabra en moda. Pero yo, en cambio, me pongo a preguntarme y digo, ¿no será que están supremamente aburridos? Porque yo me siento en un aula hoy en día y me duermo. Y te lo digo yo la metodología será que también nos lleva a ese tema. Yo pienso, porque a mí me gusta estudiar, a mí me encanta leer. Bien. Pero el minuto en que me meto en una institución que se supone está hecha para eso, no me motiva para nada. Prefiero ponerme a conversar con la gente, dibujar. Yo pienso que la metodología no está preparada para eso. Y peor las instituciones formales, la educación formal. Yo me pongo a pensar, por eso te digo, pero sin ser ni la especialista, leyendo ciertas cosas, teniendo gente cercana con esto, que a veces también hay un tanto ahí de
el entorno, y volvemos a eso. Si el entorno me da las condiciones a mí como ser humano para no meterme en una olla donde se pretende que todos seamos iguales y nos tratan a todos igual, pero no todos podemos responder igual porque resulta que no somos iguales. Claro, siempre hay una diferencia en eso. Por supuesto. Cada ser humano tiene una conducta y una forma de pensar distinta a la otra. Ajá. Entonces, no todos podemos responder a un modelo educativo igual para todos, porque además el aprendizaje se da cuando tú te emocionas. Si el profesor, el modelo educativo, la metodología no logra emoción en el niño y en el joven, lo aburren y lo perdieron. Entonces ahí es donde yo marco la delgada línea en decir, ¿ese joven es hiperactivo en verdad o está supremamente aburrido? Y creo que es una pregunta autocrítica muy interesante para nuestras autoridades de educación. Pero ¿se debe exclusivamente al tema de la educación? ¿O también tiene que ver mucho con el tema del entorno familiar? El entorno familiar ayuda, por supuesto, a generar ansiedad en los jóvenes, por ejemplo. Yo siempre veo, especialmente con una... a través de mi sobrina que tiene 17 años, que, bueno, ella tiene la suerte de jugar tenis, de tener un entorno educativo. Es una campeona también. Sí, a ella le encanta eso, sí. Le va bien. Pero es una adolescente, con sus amigos adolescentes, en donde yo me pregunto en esta ciudad, ¿qué más hacen si no tienen el tenis? La ciudad les brinda a los adolescentes. ¿Tiene que haber diversidad para los jóvenes? O sea, la cultura, el arte. Yo siento que falta. La música. Yo siento que espacios falta. Para ellos. Faltan esos espacios que también para los jóvenes, que es muy merecido se lo deben tener, ¿no? Sí, porque ellos son los que no van a dejar envejecer nuestra ciudad. Claro. Los que deberían estar pensando ya en qué más le hace falta a la ciudad para pasar al otro nivel y en estar pensando en dónde más, de dónde más atraer al mundo a esta ciudad. Es que de eso se trata. Por ejemplo, los jóvenes aspiran a tener varias ramas de los deportes, ¿no? No solamente que es el tema del fútbol, el basquetbol y el tenis, sino que hay otros deportes también, un poco medio extremos esos deportes, pero como el skateboarding, por ejemplo, el de la patineta, claro. El tema del BMX y todos estos deportes que también son complementarios a la vida de los jóvenes. Hay que también prepararles ese escenario. La música, hay tantos jóvenes vinculados a la música, tienen sus pequeños grupos musicales, ¿no es cierto? Pero no tienen un lugar donde poderlo exhibir, no se les da el espacio. Entonces ellos reclaman con mucho derecho. Y vamos al tema, por ejemplo, que usted dice, aparte de jugar esto, no tengo otro escenario, ¿qué más puedo hacer? Por ahí hay 2 salas de cine, sí. En donde si tú las recorres dan exactamente las mismas películas. Claro. Ya jugaste tenis, o sí. Fútbol, o voleibol. Depende de dónde estés. Pues no tienes otras alternativas. Vas al cine, ya fuiste al cine. Claro. Ya fuiste a la playa. Yeah. Ya gastaste lo que tenías en comer. Claro. ¿Qué más haces? Te fuiste a comer unas hamburguesas, una pizza, claro, ya. Con los amigos, ya. Y después resulta que los adultos que pasaron por ahí, porque te vieron caminar, te tachan de vago. Ah, sí, van los vagos. Claro, pero ¿y qué más hago? Pues si para sentarme a comer en un lugar y quedarme 5 horas con mis amigotes, tengo que tener plata, pues. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la esquina, nos compramos una hamburguesa y nos vamos a caminar, porque plata para quedarse ahí no hay. Claro. Entonces sí creo que la ciudad les debe a los jóvenes espacios para ello. Sí. Espacios para andar en bici, espacios para hacer cosas que no cuesten tanta plata. Son temas muy puntuales para que la ciudad vaya concatenadamente con el desarrollo a la que sin duda alguna aspiran los jóvenes. Claro, porque los jóvenes, ¿no? Claro, hay que complementar eso. Claro, porque, o sea, sí me parece que es importante ver una ciudad bonita como es la nuestra, claro. Que cada vez es más bonita, que cada vez hay más edificios, ¿no? Que sobresale dentro de un entorno en donde hay ciudades que se han quedado detenidas en el tiempo. Y yo siempre digo, hay que ser muy agradecido con la inversión privada, porque gran parte de lo bonito que es Manta, de lo que miramos a Manta, es gracias a esa inversión privada, ¿no? Claro, es una inversión privada. Yo pienso que es una cadena.
en donde la inversión, hay que agradecerle a la inversión privada que es sostenida por el trabajo de la gente trabajadora de esta ciudad. Ah, sí, por supuesto, son parte, son complementos. Claro, exacto, Claro. ¿no? Porque creo que está un poco sobrevalorado aquello de decir gracias a los que nos dan trabajo, No, porque sí, sí, también es gracias a los que lo sostienen. No, pero hay también, claro que sí, hay una parte fundamental ahí. Hay que valorar también a los profesionales A los y a la mano de profesionales. obra de los mantenses, sin duda alguna que Exactamente. sí. Que son gente cuyo valor Claro. fundamental, Se sostiene la ciudad también. para mí, Pero hablamos siempre de eso, o sea, es la inversión privada que da espacio para que estos profesionales o estos jóvenes o la mano de obra pueda de esta manera desarrollarse. sí, es verdad. Además, Manta históricamente ha salido adelante gracias a la organización de la gente que a través de la historia de la ciudad ha tenido dinero y también ha pujado porque la ciudad salga adelante. Se distingue por la laboriosidad que ha tenido el mantense. Sí, y por su pueblo que para mí está sostenido en 3 valores. El valor de la palabra, el valor de la familia y el valor del trabajo. Nos pueden acusar de tener un montón de defectos, Sí, sí. pero esos 3 no los tenemos. Y la palabra por sobre todas las Y la cosas. palabra por sobre todas las cosas. Esa debe ser grandioso, sin duda alguna, mantener una palabra. Con eso llega. Los trastornos alimenticios, de alguna manera, también son parte de la ansiedad y la depresión. Son un reflejo de aquello. Sí. Son un reflejo de aquello. Cuando Son parte de la salud mental. O son sea, parte de la salud mental y emocional. ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien está aburrido, no significa que no trabaje y que no tenga que hacer, pero que siente que su vida se vuelve rutinaria, o come ¿Duerme? o duerme, Sí. porque si no, se conecta con ese vacío y no se lo puede permitir. ¿Por qué crees que hay tantos restaurantes allá afuera? Y no solamente te hablo de la parte de restaurantes de Manta, sino en todas partes nuestra ciudad, nuestra gente sale a comer, Claro. porque no se puede permitir tocar esas preguntas existenciales e individuales, porque hay que comer y hay que trabajar. Entonces yo no puedo darme el lujo de preguntarme, ¿en realidad estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿En realidad me siento bien pagado y bien tratado? No puedo preguntarme eso. Entonces, ¿cómo? O duermo. Y entonces el trastorno alimenticio también es un factor fundamental en el tema. Es un reflejo, sí. Sí. Cuando tú ves a alguien que, digamos, tiene como salida o como recreación comer, pero que no va ligado a un cuidado, un autocuidado, hay un tema que por lo menos te refleja estrés. Y el estrés sí te refleja algo que no está pudiendo fluir. Y por ahí se te está yendo parte de tu juventud y de tu vida. Merángel, ¿y el asunto del terremoto y la pandemia afectaron a los jóvenes mucho más que a las personas adultas? Yo creo que el terremoto quizás a los adultos. Los Ya. jóvenes, por último, sí. Yo creo que, bueno, yo hablo por mi sobrina, que es como mi estudio de caso. Ya. Sí quedaron afectados en cuanto a temor, amenaza. Pero por último se seguían reuniendo. La pandemia creo que sí les afectó mucho a los jóvenes. Y a los adultos mayores. No digo que a los jóvenes adultos, que al adulto joven, no, pero creo que de todas maneras nosotros, al ser el aparato productivo, seguíamos teniendo esa capacidad de, aún con miedo, entrar y salir, y aunque sea de lejos, relacionarnos. El adulto mayor tuvo que restringirse y aislarse, y el jovencito también por obligación, porque le cerraron todos sus lugares de encuentro. Entonces creo que sí les pegó. Y eso sí es ansiedad. Eso, sí, yo... Ansiedad de ver a mi amigo. Sí, además, Me da una depresión porque siendo tan joven, Claro. no ha sido natural tener la muerte tan cerca. Ahora no eres exento de ello, pues tienes 11 años, 12 años, 13 años y ya ves la muerte acercarse a pasos agigantados. Eso te genera ansiedad, te genera angustia, porque ya te empiezas a acercar a esta parte
tan existencial del ser humano, que es preguntarte, ¿y después de esto qué? Que un jovencito no tiene ni para qué preguntarse todavía, sí. Pero ya ellos tienen la posibilidad de preguntarse, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué pasó con mi abuelo, mi papá, mi mamá? Ayer estaba aquí y apenas tenía 50 años. Por eso digo, un poco como que eso más afectó a los jóvenes, tal vez. Sí, en ese sentido sí. Hablamos de la pandemia. De la pandemia. El terremoto lo obvio un poco porque creo que incluso al haber pasado ya mucho tiempo, ellos ya se estaban adaptando a ciertas cosas. Ya estaban haciendo su vida normal, ya. Pero la pandemia creo que sí les golpeó más. Además, entrar a una metodología de estudio que hasta ahora no logran entender muy bien. Hasta ahora nuestro país no estaba preparado para eso y tuvo que improvisar. Todo fue improvisado. O sea, tenemos jóvenes con un gap, con un espacio de tiempo de 2 años que no saben dónde se fue su tiempo. Y el conocimiento como que no se asentó. Entonces, eso lo vamos a ver en la generación siguiente. No, y el hecho mismo de estar alejados de las clases presenciales y hacerlo virtual, como que también eso los alejó un poco. De sus relaciones. Claro. Sí, yo diría que sería interesante, por ejemplo, tanto para la salud mental, emocional, como para las ciencias sociales, echarle un ojo a cómo salen los jóvenes a la calle ahora que pueden salir. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus encuentros? ¿Están más marcados por la ansiedad de no separarse? Porque eso va a distinguir al adulto que va a ser. Es buen tema. Un asunto muy, muy claro, muy puntual, de cómo se puede un poco medir eso. Sí, porque ese es el adulto que vas a tener formando la sociedad, que va a sostener justo la ciudad de la que hemos estado hablando, que va a tomar las decisiones políticas también de nuestra sociedad. Sí. ¿Sobre la base de qué? Claro. Merangeli, un honor conversar con usted, dialogar, conocer su forma de vivir, ¿cierto? Y de tener, más que todo, opinión muy relacionada a lo técnico, por la experiencia que usted ha ido adquiriendo en esta profesión, que sin duda debe apasionarla mucho. Me encanta. Amo lo que hago porque amo servir. Me gusta, es un tema más egoísta que solidario, porque yo soy muy feliz cuando sirvo. Ya, muy bien eso. Entonces ya somos 2. Bueno, muchísimas gracias, Merangeli. Gracias, ha sido un placer enorme. Gracias por la conversación. Chévere. A través de la 2020 online.